Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Como siempre, agradezco la gran visualización que tenemos a esta hora por parte de nuestra amable audiencia, ¿no? Por parte de nuestra amable audiencia. Gracias por los mensajes, también por las críticas que nos ayudan a seguir creciendo en este espacio de noticias. Bueno, primero quiero agradecerles a todos ustedes. Ayer recibimos centenares de muestras de aprecio, de afecto, de cariño por parte de ustedes en atención a nuestro aniversario, a los 11 años de A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Quiero decirles Dios les pague. He procurado contestar algunos mensajes, no he podido contestar a todos, procuraré hacerlo, no piensen que no he querido, sino que no he podido por la gran cantidad de saludos que hemos recibido. Muchas gracias a nombre de quienes hacemos este espacio de noticias, muy reconocidos por las palabras que hemos recibido, por su generosidad, que para nosotros es fundamental, por saber que están allí escuchándonos, avalando lo que decimos, criticando también lo que decimos. Es parte justamente de lo que siempre buscamos, que es la legítima libertad de expresión. Muchas gracias por aquello. Dios les pague a todos ustedes. Bueno, el mes se acaba, 31 de agosto. Esa semana el presidente Lasso va a cumplir sus primeros 100 días en el poder. Esto será materia de un comentario en extenso que lo generaremos en el transcurso de las siguientes emisiones informativas, analizando los primeros 100 días del presidente Lasso en el poder. Algunos temas para comentar, querida audiencia. Uno de los principales valores que tenemos los ciudadanos, los seres humanos, tiene que ver con el legítimo derecho a expresarnos. Es la libertad de expresión. Yo sostengo que la libertad de expresión tiene límites. Discrepo y reniego con aquellos que creen que la libertad de expresión es ilimitada. Yo no comparto ese criterio. Yo soy de los que cree que la libertad de expresión tiene límites, que esos límites están marcados no solamente por la regulación, sino también por el respeto al derecho de los demás. Soy de los que cree que mi libertad de expresión termina cuando empieza la libertad de expresión de mi prójimo, de mi semejante. Y en este país, lamentablemente, tenemos, creo que casi a diario, casos a través de los cuales se rebasa el límite de la libertad de expresión y se dice cualquier cosa. Creo que con base en eso, la presencia, la omnipresencia de los medios digitales, de los medios virtuales, de las redes sociales, permiten que el ciudadano se pueda expresar además y pueda repudiar determinadas prácticas. Vean, la gente puede decir lo que quiera. Siempre yo opino eso. Los ciudadanos estamos para responder a quien dice lo que quiera sin beneficio de inventario. Y esa libertad de expresión además nos ha permitido conocer las costuras de algunos y de qué están hechos algunos. Y esa libertad de expresión nos ha permitido además conocer discursos clasistas, ¿ya? Uno de esos, el de los longos, saben a lo que me refiero los que siguen las redes, ¿ya? Nos ha permitido conocer aquello. Discursos homofóbicos, porque no toleran la diversidad sexual, ¿ya? Les parece aberrante a algunos la diversidad sexual. Discursos xenófobos, porque detestan a los extranjeros, porque asocian que los cubanos, los colombianos, los venezolanos vienen a delinquir, y ahora se incluyen los afganos. Y no les gusta. Por lo menos argumenten y dejen de lado la xenofobia. A mí me llama la atención que aquí en el Ecuador se manejen discursos xenófobos cuando este país ha enfrentado a lo largo de su historia etapas a través de las cuales decenas, cientos, miles de ecuatorianos, millones me atrevería a decir, sin exagerar, han debido migrar buscando mejores oportunidades de trabajo.
El ejemplo más reciente es el de 1999, sobre el que las cifras más cercanas, los cálculos más cercanos, hablan de una migración de 3 millones de ecuatorianos que dejaron esta su patria, esta su tierra, para irse a Estados Unidos, para irse a Europa y buscar mejores condiciones de vida. Un país que en el año 99, para los que tienen memoria corta, porque eso es lo que yo siempre apelo. Aquí nos falta memoria para entender, para comprender, para recordar. La crisis del año 99 expulsó a millones de ecuatorianos de su patria. Yo siempre destaco la actitud del migrante, de aquel que buscando mejores condiciones de vida deja su tierra. Yo alguna vez decía, creo que lo dije también en este espacio y lo digo en conversaciones familiares o de amigos, yo no sería capaz de emigrar, no sería capaz. No sé qué vaya a pasar mañana conmigo, o sea, quién sabe. Pero desapegarte de tu tierra, de tu entorno, de tu gente, de tu familia, de tus hijos, de tu mujer, de tu marido. Desapegarte de los fines de semana que vas a la Carolina, que vas al Metropolitano, que vas al estadio, que vas a la playa, lo que sea. Desapegarte de tus lógicas con las cuales te formaste, con las cuales creciste, con las cuales viviste. E ir a la aventura de buscar algo distinto, porque aquí en este país no hay más, no da más. No tienes oportunidades de trabajo. Y lo que haces es migrar. Yo admiro profundamente a los migrantes. Respeto y admiro a los migrantes. Que dejaron su tierra aquí en el Ecuador, vendieron sus cosas y se fueron a buscar mejores condiciones de vida. En Miami, en Orlando, en Nueva York, en Los Ángeles. Ciudades en las cuales hay mucha comunidad migrante ecuatoriana residente de Estados Unidos. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Murcia, en el caso de España. En el caso de Italia, en Roma, en Milán. Muchos ecuatorianos que tuvieron que dejar su patria. Y que al irse, hasta estabilizarse, hasta acostumbrarse, hasta trabajar, comieron las duras y las maduras. Y resulta que este país, donde mucha gente ha tenido que emigrar para sobrevivir primero y luego para mejorar sus condiciones de vida, resulta que aquí nos encontramos con gente que habla mal de los migrantes que en cambio vienen acá huyendo de condiciones incluso peores que las que nosotros hemos enfrentado. Porque no se puede comparar el drama de los refugiados colombianos, pues. Tengamos un poquito más de empatía. Tengamos un poquito más de solidaridad. Que es algo que yo siempre planteo. Solidaridad, empatía. Aquellos que critican y que dicen, el colombiano viene a delinquir, el venezolano es un ladrón, es un delincuente. Aquellos que dicen eso, ¿saben la situación de los venezolanos que llegaron acá? Se han puesto en los zapatos de esas personas que están paradas en las esquinas, con los guaguas en brazos pidiendo que les den trabajo, que les den una moneda, y que no tienen un techo estable donde vivir. Se han puesto a pensar en eso. Pero aquí en el Ecuador hay gente que es la mata de la estigmatización y de la xenofobia. Bueno, la libertad de expresión nos permite conocer a esa gente. ¿Y saben qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Repudiarlos. Repudiarlos. Hay que repudiar esos discursos. Yo al menos los repudio. Cada quien tiene el derecho de pensar como quiera. Pero yo repudio esos discursos. Lo hago públicamente. Y utilizo este micrófono y esta cámara para repudiar los discursos de xenofobia. Sin ponerse en los zapatos de aquel venezolano que no tenía qué comer en su país, que tuvo que atravesar todo su país,
que tuvo que atravesar todo otro país que es Colombia y que está acá en el Ecuador en muchas ocasiones sin una oportunidad de trabajo, en situación irregular, agravada además por la pandemia. Porque antes de la pandemia, que ya teníamos este fenómeno de la migración con las fronteras abiertas, muchos venezolanos incluso atravesaban el Ecuador para ir a Perú y de allí para llegar a Chile. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo será un viaje de un migrante venezolano que sale de su patria, un país que está enfrentando una situación muy compleja en lo económico, en lo político, en lo social, atravesar toda Colombia, todo Ecuador, todo Perú y tratar de llegar a Chile? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo les invito a que piensen en eso. A esa gente que maneja discursos xenófobos, le invito a pensar en aquello. Y a esa gente le invito también a pensar en cuál debe ser la situación de los afganos. ¿No saben qué pasa en Afganistán? Googleen. Simple. Hoy es tan fácil como hacer un clic. Googleen. Googleen. Para que sepan qué pasa con los afganos. Porque hay centenares, miles de personas que quieren salir de Kabul. Y hago esta reflexión, querida audiencia, porque hoy ya resulta que no son los venezolanos, ni los colombianos, ni los cubanos, hoy son los afganos. El otro día, en el programa de la tarde, José Antonio me hacía esta pregunta. Yo en lo personal tengo un conflicto con este tema. ¿Cuál es el conflicto que yo tengo? La situación de atención al refugiado, al desplazado. Ecuador no ha logrado solucionar o no ha logrado atender con eficacia la migración irregular de ciudadanos venezolanos. Pese a que tuvo el Ecuador la experiencia de la situación irregular de desplazados y refugiados colombianos fruto de la guerra interna del vecino país. Ecuador no ha logrado solucionar la situación de los venezolanos en condición irregular. Y ojo, digo irregular, no digo ilegal. Que no hay seres humanos ilegales. O sea, saquémonos el chip de la ilegalidad, irregulares. Y hoy podríamos tener otra dificultad. Esa es la discusión que creo que hay que plantear en el Ecuador. ¿Cómo hacemos para brindar una mano, para extender una mano, buscando además apoyo internacional, para poder asistir a los venezolanos en situación de vulnerabilidad que los tenemos hoy y que lamentablemente no han encontrado respuestas por parte del Estado y de la comunidad internacional para que apoye a nuestro Estado? ¿Ya? En el gobierno anterior no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron en el gobierno anterior fue estigmatizar a los venezolanos. Estigmatizar. Y reconocer como presidente a una persona que no gobierna y que no puede tomar decisiones. ¿Ya? Y el reto que tiene el gobierno del presidente Lasso hoy y el canciller Montalvo hoy es buscar una solución para el drama de los venezolanos que tenemos en el Ecuador. Si hay que buscar asistencia internacional, pues háganlo. Pero hay que encontrar una solución al drama de la migración venezolana y no solo venezolana que tenemos hoy en las calles. Hablo de la migración venezolana porque tenemos mucho venezolano que tuvo que salir de su país y que además se tuvo que quedar aquí por la pandemia y por el cierre de las fronteras. Este es el tema del cual se deriva mi preocupación sobre la posibilidad de que Ecuador acoja ciudadanos afganos. Esa es la preocupación, totalmente alejada de la xenofobia. Porque, insisto, este Ecuador, este país que ha sentido en carne propia lo que ha significado la migración de sus ciudadanos, de sus connacionales, de nuestra gente que ha tenido que abandonar su patria. Yo no puedo concebir que en este país haya discursos xenófobos. De verdad, no lo puedo concebir. No lo admito, no lo tolero y repudio esos discursos de xenofobia. Son tan xenófobos
que los hechos delincuenciales automáticamente los asocian a una nacionalidad. Antes era la típica, ¿no? Ya, la típica. Si es negro es delincuente. Perdón que lo diga de esta manera. Si es negro es delincuente. Antes, si era colombiano era delincuente, pues. Ahora, si es venezolano es delincuente. A ratos hay gente que en la mala utilización de la libertad de expresión, de esa libertad de expresión que yo repudio, que cuestiono, se permite decir cualquier cosa. Yo les invito a la reflexión. Y le invito al mismo tiempo, respetuosamente, al gobierno del presidente Lasso a brindarle una respuesta al país sobre estas problemáticas. Sobre esta problemática. Yo sí veo evidentemente dificultades en el hecho que Ecuador acoja ciudadanos afganos en condición de refugio, por las consideraciones que estoy señalando, porque no ha logrado solucionar la situación de los venezolanos que están acá en situación de vulnerabilidad. Por eso parte mi preocupación. Mi preocupación no parte porque yo no quiero que vengan acá ciudadanos extranjeros en condición de refugio. Mi preocupación es otra. Pero la preocupación de otros, en cambio, es que no toleran ver extranjeros en el suelo patrio. Entonces abramos un poquito la mente, pues. ¿Ah? Abramos un poquito la mente. Y dejemos de lado esos discursos de xenofobia poco empáticos. Acá, por ejemplo, me escribe una migrante ecuatoriana. Lo más duro para mí, desapegarme de mis paisajes, mis olores, mis sabores y mis amores. Acá mi pana Ricky Serrano, que también es migrante. Él está en Texas, me parece, en Houston. Es durísimo migrar, pero más duro es morirse de hambre allí y ver a tu familia sufriendo. Por eso mucha gente migra, pues. Por eso mucha gente migró en el 99 y por eso hoy está migrando mucha gente. Que no sé si se han dado cuenta, pero no se le ha parado mucha bola al tema de la migración actual, ¿ah? No le han parado mucha bola. Diario El Comercio en los últimos tiempos se ha mandado un par de reportajes que no han tenido tanto eco. El uno sobre la migración desde el aeropuerto de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Y el otro sobre las familias que están congregadas en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Como que no le han parado mucha bola a la situación actual. Hoy mucha gente está tratando de salir. ¿Por qué creen ustedes que los mexicanos hoy nos volvieron a poner visa? ¿Por qué creen? Eso vamos a hablar más adelante con Francisco Carrión Mena. ¿Ah? Vamos a conversar con Francisco Carrión sobre por qué los mexicanos decidieron suspender la eliminación de la visa que estaba vigente, me parece, desde el 2018. Porque evidentemente hay gente que aprovechó que se podía ingresar a México sin visa para tratar de, llegando a México, intentar llegar a Estados Unidos y cumplir con lo que denominan el sueño americano. Y claro, acá también, ¿no? Gracias, ingeniero. No toleran extranjeros morenos, no le diga moreno, dígale negro. No toleran extranjeros morenos y pobres, más bien, eso es solo xenofobia a la carta, sino más bien, eso no solo es xenofobia a la carta, sino más bien aporofobia, o sea, rechazo al pobre. Como el discurso del hongo. Ese mensaje, les quiero dejar con ese mensaje para que reflexionen cada uno de ustedes, ¿no? Y que entendamos que el problema no pasa por la migración per se. Dejemos el discurso xenófobo. Vamos a lo de fondo, que es lo que estoy planteando. Ecuador, ¿cómo va a acoger a los migrantes afganos? ¿Qué tipo de políticas públicas va a utilizar? ¿Cuál es el apoyo? Entiendo que Estados Unidos le ha pedido al Ecuador. ¿Cuál es el apoyo que va a recibir del gobierno de Estados Unidos? Y por otra parte, ¿qué va a pasar con los otros migrantes que tenemos acá, que están en situación de vulnerabilidad?
Les invito respetuosamente a reflexionar en aquello. Bueno, dejo ese tema, que yo insisto, la libertad de expresión nos permite conocernos. ¿Ya? Y como nos conocemos, hay que repudiar esas prácticas y esos discursos. Voy a otro tema que ayer se me quedó pendiente, el tema de Pedro Delgado. Vean, la situación de Pedro Delgado en este espacio la criticamos largamente. Desde el año 2012. Pedro Delgado, que era un funcionario del gobierno del presidente Correa, totalmente arrogante y prepotente. Yo era reportero todavía en TC Televisión cuando asistí a una rueda de prensa del mencionado señor en el último piso del edificio de la Corporación Financiera Nacional, cuando lideraba el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Y una colega de Diario El Universo, Patti Sandoval, si mal no recuerdo, a Patti le hace una pregunta, y el señor Delgado, con la arrogancia que le caracterizaba, le decía: ¿usted de qué medio es? Le dijo del Universo. Yo a usted no le puedo responder, no le voy a responder, con la arrogancia que le caracterizaba. Para citar lo menos de lo más, ¿no? Lo menos. Este es un elemento anecdótico. Bueno, el señor Delgado, con total arrogancia, recibió un homenaje de desagravio. Siempre apelo a la memoria. Recibió un homenaje de desagravio. El 15 de septiembre del 2012, Diario El Universo publicaba justamente ese homenaje de desagravio. Decía la nota del Universo: el primer acto público al que acudió el mandatario Rafael Correa tras su regreso de vacaciones fue el homenaje a su primo Pedro Delgado, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, la noche del pasado jueves. Al evento asistieron unas 300 personas, entre ministros de Estado, asambleístas, simpatizantes del gobierno, familiares y amigos de Delgado. Esto, si mal no recuerdo, fue en el Hotel Quito. En su discurso, Correa descalificó a los medios que publicaron notas sobre la adquisición de la vivienda de su pariente en Miami, Estados Unidos, y la supuesta concesión de favores a sus amistades. Esta vez, sin embargo, no solo calificó a la prensa como corrupta, sino que usó duros epítetos como sátrapas, miseria humana, incapaces y mala fe. Mañana dirán: Correa insultó a la prensa cuando el único insulto es al pueblo con tanta infamia, dijo. El presidente tildó a la serie de reportajes que hizo Diario El Comercio sobre Delgado como porquería y patrañas y advirtió con acciones legales. Esto pasó en septiembre del 2012. La maravilla del Internet es que uno puede regresar en el tiempo. ¿Qué pasó después? El 20 de diciembre del 2012, 3 meses después, Pedro Delgado renuncia por haber mentido sobre su título. Nota del Comercio. Esta nota fue del 20 de diciembre del 2012. Después de 3 meses de que el gobierno defendiera que el primo del presidente Pedro Delgado tenía título de pregrado, finalmente dicha tesis se derrumbó. De la boca del propio Delgado, ahora expresidente del Banco Central y ex titular del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, se conoció que presentó un documento falso del INCAE Business School con sede en Costa Rica para realizar una maestría en economía empresarial. El 11 de septiembre, el asambleísta Enrique Herrería presentó a este diario documentación comprobada que Delgado no era egresado ni titulado como economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En noviembre, Herrería presentó la demanda ante la Fiscalía por falsedad ideológica al haber entregado documentos falsos, lo cual está tipificado en los artículos 337 y 338 del Código Penal, y por lo que se establece reclusión de 9 a 12 años. En una sorpresiva rueda de prensa que estaba convocada para las 18 horas de ayer, pero empezó una hora más tarde, Delgado señaló que entregó un documento sin valor. Debo reconocer con hombría de bien que cometí un gravísimo error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar mi objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Hay que enmendar semejante acto de inmadurez que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad, dijo Delgado. El 20 de diciembre. ¿Qué pasó al día siguiente? Pedro Delgado se fue, pues. Yo me acuerdo clarito que Pedro Delgado convocó a una declaración de prensa sin preguntas en el 4º piso del edificio de los medios públicos donde funcionaba la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
hizo la declaración y se fue. Y el día siguiente salió en el vuelo de las 6 de la mañana de American Airlines rumbo a Miami, diciendo que se iba a la boda de su hijo. El portal La República publicó: Correa confirma que Pedro Delgado voló a Miami. El presidente Rafael Correa confirmó que el hasta ayer titular del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado, voló a Miami tras admitir que falsificó un título universitario y dimitir, pero aclaró que se trata de un viaje para asistir a la boda de su hijo y que le aseguró que volverá. El mandatario explicó que se trataba de un viaje planificado previamente y que Delgado, quien es su primo, le garantizó que regresaría tras las fiestas navideñas. Lo que no le dijo es las fiestas navideñas de qué año. Parece que va a ser tras las fiestas navideñas del 2020, parece. Veamos. Él tiene que volver a dar la cara y si no viene a dar la cara seremos los primeros en denunciar ese acto de falta de responsabilidad, dijo Correa en una rueda de prensa. Bueno, Delgado nunca regresó, han pasado 9 años y no se termina el matrimonio de su hijo en el estado de la Florida. ¿Por qué hablo de Delgado? Porque Delgado hoy ha sido detenido. Delgado fue detenido en Miami por un asunto migratorio. Pedro Delgado fue el primero de los exfuncionarios del gobierno anterior que salió de Ecuador sin enfrentar juicios en su contra. Salió el 20 de diciembre del 2012 con destino a Estados Unidos para la boda de su hijo, según aseguró el entonces presidente Rafael Correa. Además, Correa, primo de Delgado, dijo que su familiar volvería a enfrentar las calumnias en su contra, pero eso nunca ocurrió. 9 años después, Delgado vuelve a hacer noticia este 29 de agosto, el domingo, tras conocerse que fue detenido en Miami, Florida, debido a problemas migratorios. Un documento del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas detalla la captura de Delgado, campaña en Florida. Además, una fuente del Ministerio de Gobierno confirmó a primicias que desde el pasado viernes 27 se conocía de su detención. A Delgado se lo acusa, entre otras cosas, de falsificar un título universitario y de peculado, ambos delitos mientras fungía como presidente del Banco Central. Tiene 2 sentencias en su contra por peculado y otra por enriquecimiento ilícito. Por el momento, el futuro de Delgado dependerá de las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes deben decidir sobre una eventual deportación al Ecuador. Y sobre este tema, además, Primicias da cuenta que Pedro Delgado está cerca de una deportación que lo llevaría directo a la cárcel. Yo no sé si esté tan cerca, no lo sé. Ciudadano con presencia ilegal en los Estados Unidos, así cataloga el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a Pedro Delgado. El expresidente del Banco Central fue detenido el 27 de agosto en Miami, donde permanece bajo custodia de la justicia estadounidense. Según información preliminar, Delgado debió presentarse el 30 de agosto, o sea, ayer, ante un juez de migración del estado de la Florida para que resuelva su situación. Primicias mantuvo contacto con oficiales del ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia con el objetivo de conocer el resultado de esa audiencia. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios de las entidades no han confirmado la instalación o culminación de dicha audiencia. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la presencia ilegal es el periodo de tiempo en el que una persona permanece en Estados Unidos sin ser admitida legalmente. En el caso de Delgado, su llegada a ese país fue en 2012 y dijo que visitaría ese país por la boda de su hijo, pero nunca regresó. Su arresto, según puedo conocer primicias de manera extraoficial, es porque su visa caducó y estaba viviendo en ese país ilegalmente. Bueno, aquí la pregunta del millón: ¿será que esto alcanza para que Delgado sea deportado? ¿Será que lo deportan al Ecuador? Yo no sé si el vuelo en el cual se desplazó en diciembre del 2012 fue un vuelo directo Quito-Miami. Si fue vuelo directo, entiendo que tendrán que traerlo a Quito, que fue el puerto anterior a la llegada a Estados Unidos. Yo soy escéptico. Pero ¿saben qué? A Delgado, en la campaña electoral del 2017, un segmento de la opinión pública y de los medios de comunicación le dieron un micrófono impresionante a este señor que no le ha respondido a la justicia. Un micrófono impresionante. ¿Se acuerdan de los Primo Leaks? ¿Se acuerdan? Pedro Delgado apareció para ensuciar la campaña del 2017. ¿Se acuerdan? Y brindó declaraciones a ciertos medios de comunicación para ensuciar la campaña. El hombre tiene que responderle al país sobre las acusaciones por las cuales ha sido sentenciado. Este señor, a quien el fiscal general del estado de la época, el doctor Galo Chiriboga Zambrano, le permitió salir porque reconoció públicamente ante los medios que había mentido y falsificado un título. O sea, el señor
había reconocido que cometió un delito y sin embargo al día siguiente salió pues, sin ningún tipo de problema ante la inacción del fiscal de la época y que luego apareció como gran fiscalizador en 2017. Ojalá que sea deportado al Ecuador y que responda ante la Administración de Justicia como corresponde. Así deberían funcionar las cosas. Y buena pregunta, Cris, gracias, con esto cierro. La justicia pidió en el caso de Delgado, teniendo 2 sentencias, la justicia pidió en el caso de Delgado la difusión roja de Interpol o la extradición. Pregunto. Yo no lo sé. No sé si alguien tiene la respuesta. Yo no la tengo. ¿La justicia lo hizo? Pregunto. ¿Solicitaron a la Interpol difusión roja para el caso de Delgado? La justicia ecuatoriana empezó el trámite a través de Cancillería del pedido de extradición de un ciudadano que está sentenciado en el Ecuador y que todo el mundo sabe que reside en Estados Unidos. Les dejo ahí para la reflexión y para el análisis. Esto pasa en el Ecuador. Por eso siempre sostengo que este país, en este tipo de cosas, es un meme, es un chiste. En punto a las 7 de la mañana en la primera hora.